Listo, veamos qué onda. Bueno, vamos a arrancar, o el primer segmento va a ser medio repaso de lo que estuvieron viendo recién con Martín. Vamos a ver un poco de repaso en general de ordenamientos, comparativos y no comparativos. Y después, bueno, vamos a ver como algunos ejercicios o seguimientos de ordenamientos no comparativos. ¿Está bien? Que es lo que vieron recién en la teoría. ¿Está bien? Bien, acá hice un cuadrito, una tabla. La clase va a ser en el pizarrón, mi parte. Aviso. Y para los que están viendo el video de YouTube, acá hice complejidad y acá hice estable. Bien. Y los que están en el fondo también, si no lo ven. Entonces, ¿me quieren ir diciendo cuál es la complejidad de cada uno de estos algoritmos? Pueden ir levantando la mano. Dale. Bien. Bien. Quicksort. Bien. Selección. Cuadrado. Bien. Counting. Bien. ¿Y qué es n y qué es k? La cantidad de elementos que tenía y cómo los voy a agrupar. Bien. N es la cantidad de elementos y K sería como la cantidad el rango, la cantidad de posibles valores. ¿Está bien? Radix, ¿cuál es la complejidad? Ok, no escuché nada. O D por N más K. Bueno, ahora en un rato vemos qué es D, qué es N y qué es K. ¿Está bien? Y después, bucket, ¿cuál es? N. Es muy gracioso que hablen con barbijo porque no tengo idea de quién me está hablando, pero sé que viene de ahí la voz. ¿Sos vos? N por log. Bien, muy bien. La persona que esté hablando por ahí, bien. Bueno, de estos algoritmos que estuvimos marcando, ¿cuáles son comparativos y cuáles? Sí. Perdón, la complejidad de bucket no es B por N por log de general. Eso, Ya lo vamos a ver. Bien. De estos, ¿cuáles son comparativos y cuáles son no comparativos? Ok. Estos son comparativos. Los voy a marcar con rojo. Así. Estos comparativos. Uy, no ve la gente que está en YouTube, perdón. Lo vamos a escribir por acá. Comparativo. Y los otros son no comparativos, ¿no? ¿Estamos así? No comparativos. Y bueno, después, estabilidad. De estos, ¿cuáles son estables y cuáles no? O si quieren pueden ir diciéndome por cada uno. Mersor. ¿Es estable? Bien. ¿Alguien se opone? Bien, pero en el caso feliz debería ser estable, ¿no? Bien. Quicksort. Quicksort, no, bien. Selección. Selección, sí. Counting. ¿De qué depende? Bien. Antes igual, volviendo. Selección. ¿Es estable o no es estable? ¿Es estable o no es estable? ¿No es? ¿O es? Pueden hacerlo. ¿Pueden hacerlo? Por caso, sí. ¿Y cómo garantizas que sea estable? Si lo haces de menor a mayor, simplemente dejándolo. Si lo haces de mayor a menor, tienes que ponerlo igual.
Voy a hacer un ejemplo. Puede ser que me esté comiendo algo, ¿eh? Pero si tenemos, por ejemplo, algo así, ¿no? Algo así. Este es el 1 y este es el 2. ¿Selección qué va a hacer? Este, o sea, acá. Va a buscar un reemplazo, ¿no? Para hacer el swap. ¿Sí? Este, ¿cuál va a reemplazar de este cacho? El 1, ¿no? De acá me va a quedar 4 y acá me va a quedar 1. Y ahora este va a venir acá. ¿Y qué va a hacer? Compara con este. Pero son iguales, pues son los dos 4. Entonces me queda así. Y no me quedó ordenado. ¿Cómo? Sí, pero pasa si yo hago eso, tendría también otro caso en el cual si siempre lo swapeamos cuando es igual, me va a quedar invertido. ¿Está bien? Entonces, selección, a pesar de toda la confusión, no es. ¿Está bien? Podríamos hacer alguna implementación así súper forzada para que lo sea, pero en general no lo es. ¿Sí? Bien, counting. Radix. ¿Qué decís? Ok, si sí o sí tiene que ser estable para que funcione, entonces ¿qué va a hacer esto? Va a ser estable. Ahora lo vamos a ver igual, pero ahora entramos en detalle. Esto también tiene que ser estable y bucket depende, pero si usamos algo estable, debería ser estable. Bien. Esta es la parte de resumen. Lo voy a dejar acá arriba. Bien. Ahora vamos a ver counting, ¿sí? Bien, ahí tenemos la complejidad de counting. Tírenme películas que hayan sido entre el 2010 y 2020. Tiren y díganme los años en los que salieron. Lo pueden googlear porque imagínate. Inception 2011. ¿Qué más? Bien. No me los digan en orden, por favor, me están matando. 2012. Django 2012. Sí, ¿qué más? Spider-Man 2018. Ok, Spider-Verse 2018. Bien. Enigma, igual estoy escribiendo demasiado grande y me van a entrar 3 películas. Enigma 2014. Enigma 2014. Voy a hacer esto mejor porque 2011. Django 2012. La puta madre. Buena peli. Ahí va. Spider-Verse 2018. Perdida 2014. Enigma
Intensamente 2015. Iron Man 2003, 2010 Intensamente 2015, Iron Man. 2010 y 2013. Ah, pero no voy a poner todas las de Iron Man. El multiverso de Marvel. Espera, ¿cuál pongo de Iron Man? ¿La primera? ¿Cuál es? La 2 mejor ya la 2 2010. Iron Man, ¿me dicen el año? 2010. Iron Man 2. Creo que mucho muy importante. ¿Cuál? Obviamente 2010. Bueno. Y podemos pasar toda la clase diciendo películas, pero en algún momento tenemos que resolver el ejercicio, ¿no? Así que bien, tenemos esto. ¿Qué tenemos que hacer primero ¿Qué tenemos que hacer primero cuando queremos hacer counting? Contar, bien, pues lo dice el nombre. Pero, ¿alguien me dice algo más en serio? Ver qué valores voy a tener en cuenta, o sea, el rango, ¿no? Y este rango, ¿cuál es el rango? Del 2010 al 2018, muy bien. Entonces, voy a tener que hacer un array, ¿no? Hago un array de qué? ¿Qué voy a poner en el array? ¿Números? ¿Sí? ¿Cómo? Del 0 al 8. Bien, los índices del array van a ir del 0 al 8. Donde 0 me va a representar 2010 y 8 me va a representar 2018. ¿Sí? Por eso elegí del 2010 al 2018, así me queda bien. Bien. ¿Y qué vamos a ir metiendo en el array? Los índices ya lo sabemos, van a ser esos. ¿Y cuál va a ser el contenido del array? ¿Otra cosa? El primer array que vamos a hacer, ¿qué va a tener? ¿Cómo? Los años van a estar en los índices. Ahora, la cantidad que se repite en ese año, ¿sí? La frecuencia. Entonces, lo primero que hacemos es un array de frecuencias, ¿sí? Entonces vamos a tener, estos van a ser los índices. Bien. Esto va a representar 2010 y esto va a representar 2018. Y en el medio, bueno, todos los otros años, ¿no? Entonces, vamos a ir contando y vamos a tener un array de frecuencias. En el 0, ¿cuántos tenemos que aparecen en el 2010? 2. Entonces vamos a poner un 2 acá. En el 1, ¿cuántos aparecen? ¿Así? En el 1, ¿cuántos aparecen? Bien. En el 2, 1. Bien. En el 3, en el 4, en el 5, en el 6. ¿Cuánto? 0. Bien. 7. Y 8, 1, ¿no? Bien. Y ahora que tenemos, este es el array de frecuencias. Vamos a poner acá, o array, o lista, o como lo llamen, ¿no? O arreglo. Esto es frecuencia. ¿No? Y después, ¿qué otro array vamos a necesitar después? Bien, el de las sumas acumulativas. ¿Y qué vamos a ir poniendo? La posición de que corresponde la cantidad de Claro, alguien dijo algo recién que es la posición a la que le corresponde el primero de cada uno, ¿sí? Es decir, tenemos por ejemplo en este caso que el 2010 es el número, el año más bajo, ¿sí? Entonces, el año más bajo, ¿en qué posición lo vamos a poner? El 0, ¿no? Bien. Y después tenemos acá que tenemos 1 que representa 2011. Entonces, el año más bajo, el 2011, ¿en qué posición lo vamos a poner? La primera aparición del 2011, ¿en qué posición la vamos a poner? El 2.
¿Por qué? Pues tenemos 2 que ya van en el 2010. Entonces el siguiente va a ir en el 3. Perdón, en el 2. Bien, hacemos lo mismo. Acá, el 2. El 2 representa 2012. ¿Y en qué posición lo vamos a poner? Bien, ¿por qué en el 3? Porque tenemos 2 que son del 2010, 1 que son del 2011, y acá ya tenemos 3. Entonces este va a ir en la posición 3. ¿Esto cómo lo vamos calculando? Hacemos 2 más 1, 3. ¿Y acá qué vamos a poner? 4, 3. Bien, ¿por qué? Porque decimos, tenemos acá en el 2 teníamos 1, en el 1 teníamos 1 y acá teníamos 2. Así que el siguiente va a ir en la posición 4, ¿está bien? Esto lo pueden hacer 1 más 3, 4, ¿sí? Acá, ¿este en qué posición va a ir? Bien. ¿Y este? ¿El de este? Bien. ¿Y el siguiente? Bien. ¿Y el siguiente? Bien. ¿Y el de este? Ya me estaba confundiendo. Bien. Entonces, esto es arreglo de acumulada. Este es el de suma acumulada, este es el de frecuencia, ¿sí? Ya el de frecuencia ya no nos sirve más, pues ya tenemos las sumas acumuladas, que en definitiva nos dicen, o sea, es de suma acumulada porque lo que vamos haciendo es ir sumando así, 2 más 0, 2, 1 más 2, 3, y así, por eso le decimos suma acumulada, pero en definitiva es eso, es en qué posición iría el primero de los de ese año, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Perfecto. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué? Pasar los valores y sumar 1 a cada vez quizás tiene que simplificar más. Bien. Entonces, voy a tener que ir sumando 1. Esto me quedó bastante incómodo porque no tengo espacio en el pizarrón. Pero, bueno, lo voy a... Vamos a hacerlo así. Esto se va a ir porque ya no lo necesitamos. ¿Ves? Acá voy a dejar las posiciones para que no nos olvidemos. Igual seguramente ni las ven las posiciones porque las estoy escribiendo muy chiquito. Y bien, ahora tenemos esto. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, recorremos el arreglo original. Acá tenemos 2011. ¿Y qué hacemos acá? ¿Cómo? Más fuerte. ¿Quién habló? Bien, lo ponemos en la posición 2. Entonces, ¿en la posición 2 de qué? Necesitamos un arreglo, ¿no? El arreglo va a tener la longitud esta, ¿sí? Del arreglo lo original, puede ser el arreglo resultado, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, entonces acá va a tener y esta posición va a ser la 0, esta la 1, esta la 2, esta la 3, esta la 4, esta la 5, esta la 6 y esta la 7. Bien. ¿En qué posición iba? ¿Me habéis dicho? Y por más que, o sea, en ancho parezcan la misma longitud, estos dos arreglos tienen distinta cantidad de posiciones. Porque esto es respecto a la cantidad de elementos que hay en la red original y esto es respecto al rango que hay entre la cantidad de años. De hecho, habíamos dicho, bueno, ahora no lo tengo, que la complejidad era n más k. ¿Sí? K era el rango. La longitud de este de acumuladas es k y la longitud de este es el resultado, ¿sí? Es n. ¿Sí? Una aclaración sobre eso. En este caso, lo que buscamos, o sea, O de n más k es en el caso genérico, eso vale 100. Ahora, en este caso, donde sabemos que los títulos van a ir de 2010 a 2020, lo había dicho Mati, sabemos que se cae fijo, no sé, 10, 11, con mucho y ya está. Entonces decimos O de n directamente. Todo lo digo más que nada para que después digan, o después en el procedimiento dicen es O de n más k, donde k vale 11. Entonces, como bueno, es O de n, entonces, directamente. Si no supieran el rango, va a ser O de n más k. ¿Sí? En este caso, si saben que va de 2010 a 2020,
o a 2019 va a ser 10. Igual necesitamos saber el rango, ¿no? ¿Qué? Necesitamos saber el rango por ser rango. Sí. Pero el rango lo pueden buscar, ¿sí? Podrían buscarlo directamente acá. ¿Cuánto les va a costar buscar el rango? O de n, ¿sí? El problema es que tienen que saber que el rango es un rango acotado, ¿sí? Pues si es un rango muy largo, muy grande, ya no tiene sentido. A ver, si saben que los números tienen 5 números y los números pueden ir del 0 al 1.000.000, pues podrían ordenar cualquier número, ¿no? Pues saben que los integers van del 0 al no sé qué número. Entonces podrían usar counting para cualquier cosa. Eso es pésimo. ¿Por qué? Porque podrían ordenarlo. Si saben que son 5 números, en n log n, donde n va a ser 5, y lo estarían haciendo en, no sé, la cantidad de números que hay de enteros, ¿sí? Posibles enteros en la computadora. Entonces, generalmente lo que necesitan es que el rango sea acotado. Bien, volviendo a esto, como me había dicho ella, Inception iría en la posición 2, ¿no? Entonces acá tendríamos Inception, que es 2011. ¿Y ahora qué hacemos? Acá, le sumamos un 1, ¿no? Desde acá ponemos 3. Bien, ahora avanzamos. Esto se está. Django, 2012. ¿En qué posición iría? ¿Alguien más quiere contestar? Fuerte. La 3. La 3. Bien, ¿por qué? ¿Qué hago? Vas a la regla acumulada, se buscas en 2012. Bien, 2012 es este en la posición 2. Entonces, como acá tengo un 3, Django va a ir en 2012. ¿Sí? Y le sumas 1 a... ¿Acá? a 2012. Bien, la de Spider-Verse. 2018. Voy acá, voy a la posición 7. Bien, ¿y acá qué hago? Bien, le sumo 1 y esto se me da 8. Esto era 2018. Bien, esta se me da perdida. 4. Bueno, la van pasando igual, pero debería venir acá. Esto se me pasa a 5. Perdida. 2014. Enigma. 5 números. Bien, 5, acá. Algo que les quiero mencionar es que Mati acá, durante la clase, tiene la capacidad de hacer algo muy interesante, que es, ahora tenés que actualizar un número. ¿Cuál tenés que actualizar? ¿Cuál tengo que actualizar? El 4, vengo acá y acá le paso al 6. Y claro, mientras él está dando la clase, y ahora que estamos grabando la clase, tenemos la capacidad de borrar un elemento y escribirle arriba, que ustedes entienden porque ven esta temporalidad. Durante el parcelito no tenemos esa posibilidad. O sea, no está la posibilidad de que ustedes entreguen un archivo de video. Por lo tanto, si un ejercicio fuera de hacer un seguimiento, o de hacer un seguimiento de counting sort, necesitamos que se explayen dentro de lo que están haciendo y mostrar los cambios que están haciendo, ¿no es cierto? Digamos, si literalmente, ahora Mati va a terminar el ejercicio, y si literalmente muestran esto, que es el final del ejercicio, digamos, rellenando acá y allá, y muestran solamente el final del ejercicio, eso no puede contar como seguimiento, pues solamente están mostrando una foto del final. Y un seguimiento requiere ver lo que pasó desde el principio hasta el final, ¿no es cierto? Eso puede llegar a requerir, por un lado, digamos, explicar en palabras qué es lo que fueron haciendo, y por otro lado, a veces sí, tener que volver a escribir los vectores, ¿sí? Si fuera un seguimiento del counting sort, digamos, podrían ir tachando y poner abajo, pero en algún momento decir, bueno, actualizo todo el vector y ahora el nuevo vector es este, ¿sí? Hacer 1, 2, 3 pasos y decir, bueno, el nuevo vector es este, ¿no? Y contar, yo qué sé,
taché enigma y por eso fui a la posición 4 e incrementé en 1. ¿Sí? Sin eso no pueden ser considerados como seguimientos de los ejercicios, solamente con una foto y ante la ausencia de un video de lo que fueron haciendo, tenemos esas limitaciones y bueno, algo a considerar para los que son los parcelistas. ¿Sí? Se puede hacer tipo un paso, tipo una vez tachás uno, mostrás un mayor y después con ese repite. Sí, digamos, no excedamos la confianza de decir, bueno, lo hago una vez y después decir se repite, porque quizás, digamos, por ahí acá son todos los pasos iguales, pero en otro tipo de seguimiento puede haber un paso que sea más difícil que otro y no mostrarlo sería no demostrar que también sabes hacer ese otro tipo de procedimiento que puede ser hacer más difícil. Sí, en general la regla es... un counting sort y nos ponen solamente, bueno, quedó ordenado así. O sea, yo lo puedo ordenarlo a ojo esto. Y ustedes también. Eso no me dice que ustedes saben el algoritmo. ¿Cómo? Ah, sí, miren, escribió la Sí, en general la regla es sentido común, ¿no? Obviamente, si yo veo el array ordenado, yo no puedo saber que ustedes saben el tema. Si ustedes muestran el seguimiento, yo puedo saber que saben el tema, ¿sí? Pero el seguimiento implica que muestren los pasos, o sea, es un seguimiento, tengo que ver cómo lo fueron pensando, ¿sí? Es básicamente eso. Por eso Sí. que ponemos pocas canciones, aunque en este caso, por ejemplo, la cantidad el rango quedó más largo que menos. Pero el rango es algo que siempre va a estar acotado, que siempre va a estar, en este caso siempre va a ser 10 o 11. La cantidad de canciones podría llegar a aumentar, la cantidad de películas podría aumentar un montón, solamente yo no sé los hacemos porque si no ustedes están muy buen rango con eso. Bien, ¿duda? Yo, podríamos decir, por ejemplo, que la apellido A y decir A y el índice se suma 1 y queda 2. Podría ser. Sí, igual después hay otra que hacen muchas veces, es directamente escribir el algoritmo, ¿no? Escribir el pseudocódigo. Eso no es un seguimiento tampoco. Está muy bien y está bien que ustedes lo sepan, pero no están resolviendo el ejercicio. Pues el ejercicio les pide un seguimiento y están escribiendo el pseudocódigo. Hay otros ejercicios que sí pedimos pseudocódigo. Entonces, tampoco como se recaigan en eso, porque en definitiva, cuando es un seguimiento tienen que mostrar con el ejemplo que les damos, paso por paso. O sea, esa es la regla, el seguimiento de lo que sea, ¿sí? En el parcial, si nos piden el código, le vamos a poner ejercicio que requiere el código, ¿lo vamos a tener que hacer en código tipo C o pseudocódigo? Sí, en C. A menos que digamos lo contrario. Pero en general, si le pedimos en C el pseudocódigo, es el pseudocódigo. O sea, lo va a aclarar el ejercicio. ¿Cómo? Lo va a aclarar el ejercicio. Sí. La ausencia de aclaraciones que es el C. Claro, sí. Después, sí, al final del curso, en el último parcelito, ahí por default no va a ser en C, va a ser en pseudocódigo. Pero por ahora, el default es C. ¿Sí? Bien, ¿dudas? Bueno, terminamos esto, que ya falta poco. Estábamos por intensamente, que estaba en 2015, ¿qué hacíamos? 5, lo tenemos acá, para posición 6. Acá va intensamente, 2015, y esto lo incremento. Pongo 7. Bueno, tengo Iron Man, 2010. 2010 tengo acá, lo tengo en la posición 0, acá pongo Iron Man. Acá 2010, acá le sumo 1. Y finalmente, esto lo voy tachando. Y Megamente 2010, vengo acá, dice 1, entonces vengo acá a la posición esta, pongo Megamente, le pongo 2010 y esto lo incremento. Bien. ¿Se entendió? ¿Counting? Bien, ¿cuál es la complejidad? Lo habíamos visto acá, estaba por acá arriba. N más K. ¿Por qué es N más K? ¿Qué fue lo que hicimos? Bien, la primera vez que hicimos, buscamos el rango, ¿no? Eso ODE. Si lo saben, mejor, no lo tengo que buscar. Bien, lo segundo que hicimos, hicimos el arreglo de frecuencias, ¿sí?
Para hacer el arreglo de frecuencias, ¿qué fuimos haciendo? Tuvimos que recorrer el arreglo original, ODN, ¿sí? Después, ¿qué hicimos para armar el arreglo acumulado? Recorrimos el arreglo de frecuencia, ¿qué largo tenía? O de K. Entonces ahí ya tenemos ODN más K. Después, ¿qué hicimos? Recorrimos el de frecuencias. No, mentira, recorrimos el original. ¿Sí? ¿Qué es eso ODN? Entonces me queda ODN más K. ¿Sí? ¿Claro? Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá de counting? Bien, perfecto. Sí. Bueno. Vamos ahora a radix. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener radix para que sirva, ¿no? Para poder aplicar radix? Todos estos algoritmos lo que tienen en común es que, además de que sean lineales, es que necesita información extra. Lo vieron en la clase, que sin información extra no se puede hacer algo mejor que ni lo ven. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la condición que tiene que tener radix para que funcione? ¿Cómo? Que los elementos tienen que tener la misma cantidad de cifras. Claro, los elementos tienen que tener la misma cantidad de cifras y tienen que tener de alguna manera cifras o dígitos que tengan un orden, digamos, una importancia, ¿no? Uno sea más significativo que el otro. ¿Sí? Puede pasar que no todos los elementos tengan la misma cantidad de dígitos, pero se agrega 0. Sí, es lo mismo. Lo que preguntó Martín, si los elementos no tienen la misma cantidad de dígitos, se pueden hacer que tengan la misma cantidad de dígitos agregándole 0 a la derecha. ¿Sí? Yo me preguntaba algo ya sé que es diferente a Bakeson, pero ¿podrías separar? Vos tenés, por ejemplo, 899 de rango para hacer 3 dígitos, ¿no? Quisiera 999. Sí. Y después tenés, no sé, de 1000 a 8999. ¿Lo podrías separar en casos, al igual que hicimos con la Basic? ¿Vos lo que decís? ¿Tenés información de que eso te sea conveniente? Porque si te terminan quedando todos dentro del mismo rango, ¿cuál es la conveniencia de hacer eso? Claro, justamente la información que tenés que tener para hacer eso, bucket sort, pues también necesitas información extra. O sea, en cada uno necesitas información extra. Y son cosas distintas. En bucket necesitas saber que están homogéneamente distribuidos. ¿Qué es lo que dice Martín? Si te caen de repente todos en un mismo bucket, es lo mismo que usar un ordenamiento cualquiera. ¿Sí? Es como no tener información. Entonces, si sabes eso, sí puedes usar bucket sort. Si no, te conviene radix. Una cosita que agregar un dedo a la derecha y a la izquierda. A la derecha está bien. Sí, o sea, ahí lo vamos a ver. Bien. No necesariamente son 0, ¿no? Porque hay que ver Sí. cuál es la cifra neutral que hace que quede ordenado antes. A ver qué. Bien. Ordenamos con radix. Ordenamos palabras. Voy a poner un par de palabras cortitas, porque si no voy a estar toda la vida. Si quieren me la pueden decir, palabra de 3 letras. ¿Qué? CAB. ¿Qué cosa? CAB, ¿de qué palabra te digo CAB? And. C-A-B. Lo atlético verano, no sé. ¿Qué? Pan. Muy bien. Sol. Ala. Y bueno, listo. Pues si no. Ana. Ana. Bueno. Bien, ¿y qué hacemos con radix? Bien, con palabras, ¿cuál es la cifra menos significativa?
La última, o sea, esta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos primero? Ordenamos. ¿Qué algoritmo usamos para ordenar? Todas las rutas tuviese la palabra ya, porque agregarías un cero al final. Si tuviera acá, ya, así. Claro, una Probamos. Agregamos una A. ¿Sí? La agregamos y vemos qué pasa. ¿Sí? Bien. Lo primero que querrías definir es cómo querrías que se comporte. Digamos, si una palabra tiene menos dígitos, debería estar antes o después de otra que tenga la misma terminología, la tendrías que definir. Podrías definirlo como está en el diccionario, que si son menos dígitos, menos longitud, está antes. Lo A está antes de A. Sí, sí. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Sí? No nos cuesta nada, es una palabra más. Bien. Entonces, ¿qué usamos para ordenar? ¿Qué? No, rates lo estamos haciendo. Counting, podemos usar counting. Ya sabemos cómo se hace, ¿sí? Así que no lo vamos a hacer. Bien, ordenamos esto. ¿Por qué letra lo ordenamos? Por esta, ¿no? Bien. Entonces, vamos a poner acá. Ana. Ya. ¿Qué más? Cab. Sol. Pan. Ojo. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ordenamos por la segunda, ¿sí? ¿Qué pasa si en lugar de counting usamos otro algoritmo? ¿Qué tiene que cumplir ese algoritmo? Que sea estable. ¿Por qué queremos que sea estable? ¿Para que el resultado final sea estable? Para que rates funcione. Si no es estable, no funciona. ¿Por qué? Pues yo lo que quiero garantizar es que cuando ordeno esta vez, ya el orden que había hecho antes sigue manteniéndose. Si no fuera estable, yo vuelvo a ordenar acá y me olvidé del ordenamiento que había hecho antes. O sea, ordené completamente al pedo antes. Entonces, por eso me sirve. Necesito que sea estable. Bien, ¿qué más tengo que hacer? Una pregunta. Sí. En este caso, como no depende del ordenamiento que es un secundario, ¿haría falta hacer todo el seguimiento del secundario o se ordena por un ordenamiento también? Deberían aclararlo. Deberían primero aclarar qué ordenamiento hacen. Y idealmente estaría bueno que hagan aunque sea una iteración. Sí, después de eso debería quedar claro. ¿Sí? No es necesario que hagan counting todas las veces. ¿Cómo? Sí. Bien, entonces, ordenamos acá. ¿Qué orden nos queda? Ya. Cab. Pan. ¿Qué más tenemos? Ojo. Ana. Sol. Bien. ¿Todo así? ¿Y ahora qué me queda? Por esta, ¿no? Bien. ¿Cómo hacemos? Bien. Ana. An. ¿Qué más? Cab.
más? ¿Me falta algo? Bien. Entonces, ¿cuál es el...? Entonces, ¿dónde deberíamos haber agregado esto? La pregunta. ¿Había que agregarlo a la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque la cifra menos significativa está a la derecha. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál es el orden de esto? La complejidad. La teníamos ahí arriba, ¿sí? Teníamos que es D por N más K, ¿sí? ¿Qué es D? Bien, la cantidad de cifras, ¿sí? ¿Por qué? Pues acá tuvimos que hacer, en este caso, D porque tuvimos que hacer D ordenamientos. Y cada uno de esos ordenamientos, ¿cuál es la complejidad? N más K, ¿sí? Por N más K. ¿Por qué? Pues tuvimos que ordenar D veces N, que representa la cantidad de elementos, pues estamos haciendo counting. Y K, que representa. ¿Pero qué es el rango en este caso? De la A a la Z, es la base, ¿sí? Por ejemplo, si estuviéramos ordenando números, nosotros sabemos que la cantidad posible, números decimales, la base es 10. Entonces hay 10 posibles números que toma cada cifra, ¿sí? Entonces en este caso, yo en general prefiero en lugar de llamarlo K, llamarlo B, porque es la base, ¿sí? de la cantidad de símbolos que hay, ¿sí? Bien, ¿se entendió esto? A mí me quedó una duda con dónde agregar los ceros o la A, dependiendo del caso. O sea, por ejemplo, si hoy poníamos la A al principio, igualmente no te quedaba primero. Si lo poníamos al principio, lo que iba a pasar es que cuando ordenaba acá por última vez, acá en lugar de tener ya, iba a tener haya. Entonces, el ya... No, ni siquiera, te iba a quedar al final ese haya. Porque de Y entonces va a quedar... Ah, la Y, sí. Sí, sí. Si pones haya, te va a quedar acá. El tema es, ¿qué quieres representar? Por ejemplo, si este fuera el ordenamiento de un alfabeto, estaría acá. ¿Qué pasaría? Que vos tenés el ya antes que cualquier otra palabra que empiece con ya, como yab o yak o yad, ¿no? Sería eso, ¿sí? Y si yo quiero que quede al principio como... Bueno, lo que podrías hacer es inventar un carácter, no sé, el guión bajo, y decir que el guión bajo tiene precedencia sobre todos los demás. Entonces, en ese caso dirías, las palabras se ordenan primero por cantidad de letras y después por alfabeto. Entonces podrías sacar adelante un guión bajo diciendo, bueno, el guión bajo va antes que la A, en ese caso. Al final, digo, no son números directamente, hay que hacer un mapeo. Si son caracteres, tal vez es como, bueno, hago de la letra que sea menos, no sé, el carácter A, y como es A, y eso funciona. Pero por ejemplo, en el caso de las cartas, yo estoy inventando como si fuera un carácter, yo estoy definiendo, no sé, como si es una pica, que está representado como no importa, iba a la posición 0, cuando lo pongo en comparación a la posición 1, es en el arreglo de 4 posiciones, cuando estoy haciendo la segunda pasada de radios. Siempre puedo definir eso. O sea, en el sentido de lo que dice Martín es que hay una especie de preprocesamiento. Antes de mandar esto directamente al counting, hay que decidir cosas. Por ejemplo, si en el caso pasado teníamos del 2010 al 2020, había un mapeo que representaba que el 2010 era el primer elemento del arreglo. Entonces, a todos los años se le restaba 2010 para calcular en qué posición del arreglo de frecuencias estaba el dato referente a ese año, ¿no? Siempre hay una conversión desde el dominio del problema al dominio de la solución, counting sort, radix sort, etc. Bien, queda bucket. Que bucket debería ser rápido. ¿Qué? Tenés 5. Gracias. Yo te iba a dar 10, yo era un policía bueno. No, pero bucket igual es rápido.
¿En qué casos usamos buckets? Lo vimos recién, hace un ratito preguntaron, ¿en qué casos nos sirve bucket? Cuando sé la distribución no es uniforme. Claro, cuando sé la distribución y es uniforme. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer con bucket? Por ejemplo, vamos a tirar números, ¿sí? 0.17, 0.22, 0.10, 0.9, 0.5 y no sé, 0.7, 0.33. Bien, tenemos esto. Si sabemos que están distribuidos del 0 al 1, ¿sí? Y que están distribuidos uniformemente, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? Puedo tomar de 0 a 0.5 y de 0.5 a... Podríamos, si tomamos 2 buckets, por ejemplo, si tomamos 4 buckets, podría estar, no sé, de 0.25, 0.25 a 0.50, de 0.50 a 0.75 y de 0.75 a 1, ¿sí? O sea, lo primero que tenemos que decidir es cuántos buckets, ¿sí? La cantidad de buckets no tiene que ser muy chica, pues si es muy chica, por ejemplo, si tengo 1, va a terminar siendo choto. Si es muy grande, también va a terminar siendo choto. Entonces hay que ver ahí cuál es la cantidad, ¿sí? Bien, entonces vamos, por ejemplo, de 0 a 0.25, de 0.25 a 0.5, de 0.5 a 0.75 y de 0.75 a 1, ¿sí? La decisión que vos tomes. Es lo mismo, pero tenés que ser consistente. Bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Nos fijamos en qué bucket va cada uno, ¿sí? No tengo idea si este es uniforme, pues lo tiré al azar, pero imaginemos que son uniformes, ¿sí? Entonces, 0.17, ¿en qué bucket va? Este, ¿no? 0.22, ¿en qué bucket? 0.10, ¿en qué bucket? 0.9, ¿en qué bucket? 0.9. 0.5, ¿en qué bucket? Vamos a poner acá. 0.7, ¿en qué bucket? 0.33, ¿en qué bucket? En este, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Ordenamos cada uno. Imaginemos que esto está distribuido uniformemente, ¿sí? Es que si no está distribuido uniformemente, lo que puede pasar es que caigan todos, por ejemplo, o la mayoría, entre 0 y 0.25. Entonces se va a terminar pareciendo mucho a hacer un ordenamiento lineal. No lineal, un ordenamiento común en el OE, ¿sí? Bien, entonces, ordenamos este, ¿sí? Ordenamos, esto me va a quedar 0.10, 0.17 y 0.22, ¿sí? Ordenamos este, me va a quedar 0.33, 0.5. Ordenamos este, 0.7 y ordenamos este, 0.9, ¿sí? ¿Y ahora qué hacemos? Lo juntamos. Entonces, concatenamos esto y con esto, ¿sí? Y ahí me va a quedar ordenado. Básicamente sería algo así el array, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la complejidad de esto? La tenemos ahí. ¿Y por qué? El ordenamiento interno para hacerlo es no n, pero se divide en b buckets. Ok, entonces, dividimos b buckets. O sea, esta cantidad es b, ¿sí? Esta es la cantidad es b, ¿sí? ¿Cuántos ordenamientos hacemos acá? Hacemos b ordenamientos, ¿sí? Entonces vamos a tener b por
Y en cada uno de estos ordenamientos, ¿cuántos elementos hay en promedio? Si consideramos uniforme, hay n sobre b, ¿sí? Entonces en cada uno hay n sobre b. Hacemos b ordenamientos de tamaño n sobre b. ¿Cuánto cuesta ordenar? N log n sabemos, ¿sí? Entonces esto me queda n sobre b por logaritmo de n sobre b. ¿Y qué pasa con estas b's? Se van y ya no las ves. Y te queda n log n sobre b, ¿sí? De ahí sale la complejidad de esa i. ¿Qué es b? ¿Qué es n? Es la cantidad de buckets, n es Bien, perfecto. Siempre aclaren qué son las variables que utilizan para expresar la complejidad, ¿sí? N, la cantidad de elementos que tenés en total, ¿sí? Y b es la cantidad de buckets. ¿Alguna otra duda? En el parcial con este método de ordenamiento, ¿creemos que es más o menos lineal o no decíamos antes o podemos decir? Podés decir que es lineal directamente, o sea que con una buena, teniendo la condición de que esté bien distribuido y con una cantidad de buckets acorde, se comporta de forma lineal. Sí. No es necesario que haga ninguna demostración ni nada, simplemente decir que esto termina siendo casi constante. En comparación de si elegí bien el bucket y eso. Bien. Muchas veces termina eligiendo la cantidad de buckets dependiendo de la cantidad de elementos. Entonces, no es que uno puede decir, bueno, pero si B es una constante, el logaritmo de n sobre b igual va a ser el logaritmo de n. Pero muchas veces B se hace que dependa de, por ejemplo, no sé, de raíz de n. Un número calculable fácil. ¿Para qué? Y recién Martín comentó que una buena opción, por ejemplo, es raíz de n. ¿Sí? Por tirar, ¿sí? Es ver un ejercicio de principio a fin de lo que sería un ejercicio tipo parcialito. Este es un ejercicio que solíamos tomar en parcialitos y ya no los tomamos porque lo damos en clase. No, sería un regalito. Bien. Entonces, veamos cómo sería enfrentarse a un ejercicio de parcialito, pensarlo desde un principio, resolverlo todo, hacer todo lo que los ejercicios suelen pedir y todo esto con suerte en 25 minutos que nos quedan de clase. Y importantísimo, no perdernos de nada, ¿sí? Voy a tratar de todo lo que digo, digamos, justificarlo por lo que vamos viendo y en ningún momento, digamos, si en algún momento pasa que yo digo algo que no tiene sentido con lo que acabo de decir, me dicen, Ezequiel, pará, acabas de hacer un salto lógico que no tiene sentido, necesito que lo voy a explicar de otra manera, ¿sí? Eso me parece muy importante para lo que es este tipo de ejercicios en clase, ¿sí? ¿Estamos bien? Y que no duden en preguntar. Sí. ¿Qué trata de hacer? Bien. Tenemos algo que se llama el problema del pico, ¿sí? Que sería como una montañilla, una montaña o algo así, ¿saben? Tenemos una especie de montaña que, bueno, siempre es un poquito más grande de la que usted está viendo en este momento. ¿Sí? Escuché como 3 risas, ¿estamos bien? Bien. ¿Cuál es el problema del pico? Fíjense. Acá tenemos un arreglo que tiene una particularidad, ¿sí? Y es que cada número es mayor al anterior, ¿sí? El 2 es mayor que el 0, el 4 es mayor que el 2, el 6 es mayor que el 4, el 8 es mayor que el 6. No hace falta que sean todos pares, pero lo son. El 10 es mayor que el 10 es mayor que el 8, el 12 es mayor que el 10, el 14 es mayor que el 12, el 16 es mayor que el 14. En un momento, de repente, llegamos al pico de la montaña y todos los valores empiezan a ser más bajos que el número ese que encontramos. Entonces, el 12 es menor al 16, el 8 es menor al 12, el 4 es menor al 8 y el 0 es menor que el 4. ¿Sí? Entonces tenemos un arreglo que primero que nada nos dicen, che, este arreglo tiene una forma súper particular. Y es que, bueno, es un arreglo de números enteros y tiene la particularidad que los numeritos van subiendo hasta que llega un máximo y después va bajando. ¿Sí? Entonces, como cualquier ejercicio que le dice, este es el arreglo y estas son las informaciones que tenemos,
Por ejemplo, en el de Counting Sort teníamos, este es el arreglo de 7 películas y tenemos la información de que las películas van del 2010 al 2018, ¿sí? Esa información muy útil, importante para poder resolver el ejercicio. En este caso, esa información súper específica es que el arreglo tiene forma de pico, ¿sí? Va subiendo los números y en un momento empiezan a bajar, ¿sí? Y con ello, una de estas bellas estructuras de ejercicio, como podrían estar en la guía, que lo está, y en los parcelitos, que puede estar escrito así, y va a decir algo así como: se tiene un arreglo con una cantidad de elementos mayor o igual a 3 en forma de pico, ¿sí? El arreglo tiene forma de pico, que es lo que acabo de explicar, ¿sí? Que a que lo va a decir. Esto es estrictamente creciente hasta una determinada posición P, ¿sí? P de pico, y estrictamente decreciente a partir de esa posición, ¿sí? Y acá nos dice, la posición del pico no es ni la primera ni la última, ¿no? Por las dudas, ni el pico está en la posición 0 ni está en la posición n-1. Por ejemplo, en el arreglo 1, 2, 3, ahí fue subiendo, 1, 0, menos 2, la posición del pico está en P igual 2, ¿sí? La posición 0 vale 1, la posición 1 vale 2 y la posición 2 vale 3, y ese es el pico, por eso P es igual a 2, y si se fijan, fue subiendo en forma de pico y en un momento empezó a bajar, ¿está bien? Y como vieron, no hacen falta ni que sean todos pares ni que sean todos positivos, lo importante es que son enteros. Y se pide implementar un algoritmo que encuentre la posición P del pico, y va a tener esta forma, ¿sí? Devuelve la posición, se llama posición pico, recibe el vector, o donde empieza y donde termina el arreglo, ¿sí? Y la función se invoca con posición pico para un vector, empezando por el 0 y llegando hasta n-1, que es la última posición válida del arreglo. Habrán visto formas de mandar un arreglo por parámetro como el arreglo y el n, y esta es una forma alternativa: el arreglo, la primera posición y la última posición, ¿sí? Que con estos dos datos también podemos saber cuál es la longitud del arreglo. Así que en cierto sentido se pueden ver como equivalentes. Esta nos da un poquito más de control sobre dónde empieza y dónde termina el arreglo. Y, importante, tiene como precondición que el arreglo tenga forma de pico, ¿sí? Y ejercicio B, justificar en el orden del algoritmo, ¿está bien? En general, todos los ejercicios que vayan a ver de parcelitos, que sean tipo hacer un algoritmo, le vamos a preguntar para que justifiquen e indiquen el orden que tiene el algoritmo, la complejidad temporal del mismo, ¿sí? En general, si lo ignoran o lo ponen mal, eso va a restar, ¿está bien? Ahí está otra vez el ejemplo. Y entonces les pregunto cómo hacen para resolver este problema, ¿sí? Dame un segundito. Decimos, ponele que son las 8:25, están a punto de entregar el parcialito, 8:30, le vamos a, bueno, perdón, va a ser más temprano. 5:30 empieza el parcialito, termina a las 7, están 7 menos 5, tardaron un montón en hacer los otros dos ejercicios, se encuentran con este y dicen, si no lo resuelven en 5 minutos, pierdo. No lo puedo entregar y voy a tener un ejercicio menos para hacer. A ver, vos, dímelo. Tengo 5 minutos. Entonces voy iterando hasta que la próxima iteración sea menor que la... Perfecto. ¿Vos tenías otra propuesta? Bien, perfecto. Entonces lo digo, sí. Tengo 5 minutos. Si me pongo a hacer diseño en conquista, perdí. Eso es lo que pasa, ¿no? Digamos, está perfecto, pero tengo 5 minutos. Digamos, estoy poniendo un ejemplo, después vemos, o sea, obviamente la clase continúa, no quedan solamente 5 minutos, pero digo, estoy planteando un escenario hipotético como para que charlemos un poco beneficios y contras, ¿está bien? Voy a repetir lo que dijeron ustedes dos en voz alta, y es que tengo 5 minutos, lo tengo que resolver ya, agarro y digo, bueno, a ver, empiezo con el 0, ¿cuál es el siguiente? 2, el siguiente 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12, pará, encontré un número que es menor al anterior, ¿sí? ¿Y eso cuánto tardé en programarlo? 1 minuto, ¿no? Hago un for, digo if, el numerito es mayor, es menor al anterior, listo, encontré el pico, ¿no? Y esto es por lo menos un poco una cosita que yo quería como ilustrar. Ahí está el código si quieren. Es decir, che, me quedan 5 minutos para resolver el ejercicio, y el ejercicio me dice resolverlo y justifica el orden. Voy y lo puedo hacer así, ¿no es cierto? Y esto, ¿qué va a pasar? Qué raro. ¿Qué está pasando?
Estaba mostrando que esto funciona para más de una regla. ¿Está bien? No, bueno, funciona, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Que entre... Sí. Tiene un caso gordo. ¿Cuál? Y que el pico esté en la última posición. Ahora, ahí está la clave de que la definición del problema era que el pico no podían estar ni al principio ni al final. Sí, eso es como un regalito, digamos. Pero en todo caso podemos poner ese if de si está al final, de volar, lo que sea, ¿no? Pero esto nos quita los casos gordos. ¿Alguien dijo? Claro, un for, un while, es lo mismo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Que el curso es mala onda y dice, pon estos ejercicios y sabiendo que se pueden resolver en O de log n, le vamos a pedir explícitamente que lo resuelvan en el O de log n, ¿sí? Entonces, en ese caso, bien por el esfuerzo de en 5 minutos tratar de sacárselo de encima, pero si el ejercicio pide hacerlo en log n y lo hacen en O de n, O de n cuadrado, etc., ese ejercicio va a estar mal, ¿sí? Pues no respeta el orden temporal que les pedimos que tengan. ¿Está bien? Sí. Vamos a verlo. ¿Alguien más? Bien. Dame un segundito. Entonces, ¿alguien pregunta sobre lo que vimos hasta acá? Tipo antes. Pueden preguntar tipo, ¿por qué se pone la gorra y no nos hacen hacerlo en ADN? Yo qué sé. Pues bueno, uno de los temas de la materia es complejidad y en particular división y conquista, como bien dijiste vos, que íbamos ahí en eso. Y de esa manera nos va a permitir hacerlo en O de log n, ¿no es cierto? ¿Preguntas sobre eso en específico? Bien, respecto a ustedes dos, ¿qué pasa? Como el arreglo no está ordenado, hacer una búsqueda binaria no nos daría el resultado. Pero lo que sí está bueno, ahí voy. ¿Qué buscarían si la red está ordenada? Claro, o sea, búsqueda binaria, ¿qué hace? Pero no Busca. No saben cuál es. Digamos, en este arreglo, ¿cuál es el máximo? Bueno, ustedes saben que es 16 porque lo ven, pero técnicamente lo vieron en O de n recorriendo todo el arreglo. Una búsqueda binaria requiere decir, a ver, decime cuál busco, ¿no es cierto? Bien. Sí. Perfecto, dame un segundito. Buenísimo. ¿Está bien? Entonces, lo que sí es muy valioso es decir, veo un O de log n salvaje ahí yendo por la vida y yo pienso, búsqueda binaria también es O de log n. Entonces pienso, ¿qué características tiene búsqueda binaria que me ayuden a resolver este problema? ¿No? Sí. Voy a implementar la función recursiva. Bueno. Yo lo haría al medio. ¿Lo haría? Evalúo la posición media de la El medio, sí. Dame un segundito ahí. Así. No, tampoco lo destripamos, ¿no? Porque puede ser que ya lo tengas, me parece perfecto. Por la duda. Partir quizás a la mitad. Bien. Pongamos un puntito ahí y lo elaboramos con respecto a eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Che, yo vi el log n y pensamos en búsqueda binaria. Decimos, claro, búsqueda binaria también es O de log n. ¿De qué manera búsqueda binaria nos puede ayudar a pensar este ejercicio? ¿No? ¿Y por qué búsqueda binaria es O de log n? Porque busca una posición del medio en algún lado y tiene la capacidad de descartar una de las mitades, ¿no es cierto? Y gracias a que búsqueda binaria descarta una mitad y llama recursivamente sobre una de las dos mitades, eso permite que el algoritmo sea O de log n. Sí. A mí lo que se me ocurrió es que puedes pararte en un valor, bien, chequear los valores laterales y chequear. ver que ir para un lado para otro. Perfecto. Cuando ambos valores sean iguales, o sea, un número sea mayor. Eso está muy bien, está muy bien. ¿Vos crees? Perfecto. Bien, entonces, pensando en búsqueda binaria, digo, che, yo me paro en el medio y con el medio miro para un lado, miro para el otro lado y de alguna manera descartar una de las dos mitades, ¿no? Si búsqueda binaria logró ser O de log n descartando una de las mitades, ¿cómo lo logra búsqueda binaria? Bueno, se para en el medio y si es muy chico lo que estoy buscando, toque para la derecha. Y si ya es muy grande, toque para la izquierda. ¿No es cierto? Entonces, de alguna manera tenemos que encontrar una forma de pararnos en el medio de este arreglo y poder decidir para qué lado tengo que buscar, ¿no? Y eso en sí no es tan fácil porque yo no sé qué número estoy buscando. Entonces, no sé si tengo que buscar para la izquierda o para la derecha. Tendría que ver cómo decidir de qué manera buscar. En vez de la fórmula determinada de la que es mirar los límites, Vamos a ver.
Vamos a ver. Entonces, Pero ahí solo tenemos sí. que decir que los números son menores, o sea, son menores iguales a 3, ya sabemos. No sabes. O sea, en principio el arreglo, lo único que sabes es que tiene esta forma, ¿sí? De pico. Pero no sabes ni cuál es el número más grande, no sabes nada, en principio. ¿Está bien? Lo único que sabemos es que la cantidad de elementos es mayor o igual a 3. La cantidad de elementos, perdón. Ahí va. Bueno, entonces, ¿saben lo que hago yo? Para decir, che, ¿de qué manera decido cuáles de las dos mitades tiene sentido verificar? Podría ser. Podría ser, perfecto. No necesitamos pararlo con el anterior y el siguiente, sino con solo el siguiente. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, digo, che, voy a tirar un arreglo, ¿no? Porque por eso no puedo pensar en el aire o lo que sea. Entonces, tiro un arreglo y digo, a ver, ¿de qué manera este arreglo me está indicando para dónde tendría que ir, ¿no? Y en este caso, si yo me paro en el medio, que es el 12, yo sé, porque lo miro, que tendría que ir para la derecha, ¿no? Entonces digo, acá tendría que ir para la derecha. Y cuando me paro acá, en otro medio, yo sé que tendría que ir para la izquierda, ¿no? Y acá, bueno, si este es el medio, ahí encontré el elemento. Y la pregunta es, bueno, yo acá fui para la derecha, después fui para la izquierda, pero ¿qué es exactamente lo que me hizo ir para un lado o para el otro? Bueno, lo que tenemos que ver es que cuando yo me paré acá, el elemento de pico estaba hacia la derecha, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Cómo lo puedo ver yo? Porque cuando estoy en este elemento y comparo con el de la izquierda o con el de la derecha, y a ver si no me traiciona el puntero, los elementos vienen haciendo así. A ver. ¿Ven esa rayita? ¿Se ve? Los elementos vienen subiendo. 10, 12, 16, los elementos vienen subiendo. Como los elementos vienen subiendo en este arreglo de pico, significa que el pico tiene que estar a la derecha, tiene que estar más para allá. Estoy subiendo, ¿está bien? Y en este caso, cuando tengo el elemento del medio, leo 14, 12, 8, ¿sí? Y la montaña viene haciendo así. Estoy con esta mano. La montaña viene haciendo así, viene yendo para abajo. Entonces, ¿qué significa? Que el pico debería estar para la izquierda. ¿No es cierto? ¿Tiene sentido esto que hice de espalda? Porque por ahí estoy haciendo el récord. Bien. Claro, yo puedo verificar con los costados. Podemos decir, quizás con uno alcanza, eso lo podemos explorar. Pero digo, estamos en el 12, miro para atrás, este es el 10, y podríamos decir, alcanza. ¿Por qué? Porque si el 10 es menor que el 12, significa que estoy subiendo la montaña y el pico tiene que estar para la derecha. Y en este otro caso, cuando veo el 12 con el 14, esto viene bajando, entonces el pico tiene que estar para la izquierda. Y por lo menos en estos dos casos que vimos, comparando con un solo numerito alcanza. ¿No es cierto? Comparando con el anterior, alcanza por lo menos para saber si es para un lado o para el otro. Lo único que va a pasar es que cuando yo me paro en el 16, yo podría comparar con el anterior o comparar con el siguiente, digamos, olvidémonos del tema de los límites del arreglo y eso, pero podríamos comparar, y en todo caso, si comparo con el siguiente, esto me diría que el resultado está a la izquierda. Entonces, la nueva llamada recursiva llamaría solamente con el 16. Y una posibilidad sería, ahora que yo llame con el 16, lo que es seguro es que ese elemento tiene que ser el pico, si seguimos bien el algoritmo, ¿no? Porque es el elemento que hizo que descartemos toda la derecha y descartemos toda la izquierda. Entonces, este elemento en particular, que sería lo único que tenemos en el arreglo, debería ser el pico porque fue más grande que todos los demás elementos que buscamos en el arreglo. ¿Tiene sentido? En algún momento dije algo que yo estoy haciendo parcelito, veo este ejercicio, me trago en un momento y no lo puedo hacer. ¿Sí? Por lo menos si pudieron seguir esta charla, decir, bueno, ojalá en el parcelito, cuando sea un ejercicio distinto de este, porque bueno, ya lo vimos, ojalá con un pensamiento así, decir, bueno, a ver, mirá, logaritmo de n, búsqueda binaria, una mitad, la otra mitad, ¿qué descarto? ¿Cómo lo veo? Miro por acá, miro por allá, tiro ejemplos, ¿sí? De alguna manera encontrar la vuelta a la solución. ¿Está bien? Ojalá, sé que estoy trabadito ahí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Dudas?
Bien. Mirá la hora. 8. Ahí está. Bien. Ahora, esto me sirve a mí para ver cómo pasar esto a código. ¿Está bien? Porque digo, ¿cómo hago para pasar todas estas ideas a código? Bueno, yo sé que el arreglo inicialmente se llama con ini igual a 0 y fin igual a 12, que es la cantidad menos 1. Entonces, cuando yo hago esto y digo, descarto toda esta mitad, porque sé que el 12 no es el pico, yo sé que puedo llamar recursivamente con la posición del medio más 1. ¿No es cierto? Entonces acá yo detecté una forma de programática de decir cómo tiene que ser la llamada recursiva. El medio más 1. Depende con quién estás comparando, tal cual. Pero bueno, si comparamos de cierta manera, decimos el medio más 1. ¿No es cierto? Si es que podemos descartar que el 12 es el medio. ¿Cómo lo descartamos? Bueno, si yo comparo con el de la derecha y con la izquierda, sé que el 12 no es el pico. No, pero si comparas con el de la izquierda. Si comparás solo con el de la izquierda, el elemento del medio podría ser solución. Entonces, debería ser parte de la llamada recursiva. Exactamente. Y el ini, en vez de ser medio más 1, debería ser medio. Exactamente. Tal cual así. Perfecto. Y cuando yo llamo por acá, cuando descarto la parte de la derecha, mi llamada recursiva va a tener que ser desde el inicial hasta, bueno, si descartamos el 12, el medio menos 1. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para descartar un elemento? Bueno, la única posibilidad de que un elemento sea el pico es que sea mayor a su derecha y su izquierda. Si eso no se cumple, sabemos que ese elemento no es el pico. Pues la llamada recursiva puede ignorarlo. ¿Está bien? Eso, en búsqueda binaria, por ejemplo, tenían un if, es el elemento que busco, lo devuelvo en la posición, ¿no? Y si no, yo sé que la búsqueda binaria va a poder ser excluyendo ese elemento, porque ya miré que ese no es. Pero en otro ejemplo, pueden pararse en el medio y decir, bueno, yo no sé si este es todavía, pero sé que el lado izquierdo no es. Entonces llamo desde el medio para la derecha, por ejemplo, e incluyo ese elemento del medio. Eso se puede hacer, de nuevo, dependiendo. Lo mejor que pueden hacer es ver en el ejemplo cómo se comporta y cuáles son las características que pueden usar para eliminar o no del problema esa solución. La solución del medio, y o la parte izquierda, y o la parte derecha. ¿Está bien? Ok. Ahí está, seguimos con esto del polinomio, etc. Y bueno, acá podemos escribir el algoritmo que calcule la posición del medio, y acá decidimos lo que venimos haciendo, comparar con ambos números, el de la izquierda y la derecha. ¿Por qué? Porque de esa manera vos sabés exactamente si es el pico o no. ¿No es cierto? Si estamos acá, comparo el 12 con el 14, viene bajando, y con el 8, que también viene bajando, lo que sé, primero sé que el 12 no es el pico. Y además sé que el lado derecho lo puedo descartar. Entonces, por eso acá en el código, lo que hago es comparar el vector, la posición del medio, con la posición menos 1 y la posición más 1. Las dos cosas. Cosa de saber si es el pico o no es el pico. Ahora, fíjense, esto viene que la posición anterior es más grande que la del medio, y la posición del medio es más grande es más chica que la siguiente. Esto lo que describe es esta onda. Una onda así, estoy acá. Y cuando estoy acá bajando en el pico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar hacia la izquierda. Entonces, busco. Perdón. Está creciendo. Está creciendo. Está creciendo. ¿Sí? Porque el medio es mayor al anterior, pero incluso el siguiente también es mayor al medio. Entonces está creciendo. Tengo que buscar desde el medio más 1 hasta el fin. Y llamo recursivamente. Acá también apliqué no solamente la información de búsqueda binaria, sino también incorporé el conocimiento de división y conquista. De saber que tengo un arreglo, puedo partir a la mitad, dividir y conquistar mediante la búsqueda de alguno de los dos lados. Luego, lo mismo acá, si vengo bajando, ¿qué es lo que tengo que saber? Que tengo que buscar hacia la izquierda. Tengo que buscar desde el inicio hasta la posición del medio menos 1. Ahora, ¿por cómo hicimos particularmente esta búsqueda? ¿Qué pasa si no estamos ni bajando ni subiendo?
estamos en la posición del medio, el pico, ¿no? La única forma de lograr que este elemento no esté ni entre medio de sus dos pares subiendo, ni entre medio de los dos pares bajando, es porque ese es el pico. Entonces, incluso yo puedo escribir acá el caso base, return m. ¿Sí? Esa es una pregunta que les iba a hacer. ¿Dónde está el caso base de este algoritmo recursivo? Todos los algoritmos recursivos deberían tener un caso base. ¿Dónde está? Podríamos ponerlo arriba de todo, como solemos hacer. Si la posición del medio es mayor a la de la izquierda y además es mayor a la derecha, devuelvo esa posición, porque sé que es el pico. Pero en este caso me ahorro un if, porque es la única forma de que no se cumplan estas dos. ¿Alguien dijo algo? No, Sí. a menos que sea un arreglo de justo 3 elementos, Sí. más o menos posible. Si es de 3 elementos, El digamos, medio va a ser sí o sí el... tal cual. Pero bueno, vas a hacer las comparaciones y igual lo vas a encontrar. ¿No es cierto? Y acá aparece un poquito el tema de saber que el pico no está en ninguno de los extremos. ¿Por qué? Porque cuando hagan m de menos 1 o m de más 1, no van a caer fuera del arreglo. ¿Está bien? Pero esas son cosas también a considerar. Idealmente sí. En este caso el ejercicio pedía para 3 elementos, pero idealmente sí, digamos, porque les puede pasar que a medida que se resuelven las llamadas recursivas, queden con un arreglo de 2 elementos. Y muchas veces... Que no sea menor a 2. Tal cual. Que no sea 2 o menor a 2. Exactamente, pero bueno, este ejercicio en particular daba estos parámetros. Ahora, cuando ustedes llaman recursivamente, tienen que contemplar la posibilidad de que eso se dé, ¿no? Porque ustedes hacen llamadas recursivas y muchas veces en ejercicios como este los casos base son la cantidad de elementos que tiene el arreglo o que se crucen el inicio y el final, ¿no? Entonces esas cosas hay que considerarlas. ¿Bien? No les voy a sacar mucho más de su tiempo. Martín, ¿vos querías decir? Bien. ¿Una pregunta? Sí. Si podés hacerlo en uno, sí. ¿Las 4? Ajá. O sea, digamos, estas son dos. Está perfecto. A ver, acá tenés 2 comparaciones, harías una sola acá. Acá tenés 2 comparaciones, harías una sola. ¿Cómo? Él dice hago una sola y con eso, pero incluyo siempre los extremos. O sea, incluyo Ah, está bien. Y tendrías además un caso base. No conviene ni desconviene porque la complejidad es la misma. Y sí, porque son comparaciones de todo uno. Digamos que vos, si vos sacás la mitad de la... Si vos sacás siempre la mitad del arreglo, que sea la mitad menos 1, la mitad más 1, lo único que cambia es si es boquita o no es boquita. Si es boquita o no es boquita. No cambia nada. Mitad menos 1, mitad más 1 es lo mismo. Siempre llena la cancha. Así No, que siempre ahí la respuesta es, boludo. lo que estás haciendo es escribir menos. Bien. O nada más por escribir menos. Esto me parece más seguro. No, yo no lo deseo por el primero. Yo lo deseo porque cada iteración hace menos comparaciones. En complejidad es lo mismo. Claro. No, pero fíjate que la cantidad de comparaciones que haces es siempre constante. Entonces, si haces una o haces 4, es lo mismo. Porque, en definitiva, cuando ese n tienda a un número muy grande, ese 4, por más que sea 4 que sea 1, va a ser todo lo mismo, va a ser todo constante. Sí, está muy bueno lo que decís, porque ahora incluso vamos a calcular el orden temporal. Pero, digamos, esto lo que nos hace entender es que esas constantes que aparecen por ahí no terminan a castigar lo que es el orden temporal, justamente porque son constantes. O sea, igual si pudiese resumir 90 comparaciones en una... Seguiría siendo lineal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? 90 es una constante con respecto al n, que podría ser un arreglo de 200, 500, 1000 o 10.000 elementos. Bien, gracias. Podría ser, sí. Sí. Lo que pasa es que en este caso, como siempre estás acotando, nunca te va a pasar. Pero sí, en un caso donde necesites eso, podrías hacerlo. Pero digamos, en este caso no te va a pasar porque siempre estás acotándote y además sabes que el pico nunca está en los extremos. Entonces nunca vas a llegar a analizar ese caso.
Igualmente, o sea, está bueno que piensen sobre casos bordes y eso, pero después cuando los evaluamos nosotros en el parcelito, No lo vamos a matar. da lo mismo. Si hacen una comparación, si es el 2, si es el 3, si es el 4, mientras el algoritmo esté bien. ¿Está bien? O puede ser que se ponga un caso borde de que, bueno, si les quedan, no sé, 2 elementos y, bueno, de casualidad capaz entra en un loop infinito que siempre incluye. Puede ser que pase, o sea, le pasa a lo que Se lo vamos a matar, no le vamos a alimentar. no pasa nada, o sea, el castigo está bien. Por eso no le den tanta vuelta a eso, sino que conceptualmente al algoritmo. Lo más importante es detectar dónde hay que partir y cómo organizar para hacerlo llamadas recursivas, ¿no? En este caso, se parte al medio y se llama por un lado para el otro. Lo importante es saber manejar eso y saber qué tengo que ir desde el medio para allá, desde el medio para el otro lado, ¿está bien? Mostrar que saben hacer llamadas recursivas y además entendieron el problema para encontrar la solución. Porque si no hay nada parecido a esto, que les diga para qué lado ir, si para la izquierda o para la derecha, ahí sí que difícilmente el ejercicio va a estar bien, porque o están yendo para un lado o para el otro al azar, o están yendo para ambos lados, y eso saben que si hacen un división y conquista, pero siempre llamando para ambos lados, no parten en la mitad, pero llaman a ambos lados, saben que eso va a ser O de n, ¿no? Porque en definitiva están buscando en toda la regla. ¿Ok? Lo último que les quería comentar, y disculpen que nos estamos excediendo de tiempo, es que el ejercicio B nos pedía hacer el tema de los tiempos, la complejidad temporal, ¿no? Entonces acá es cuando, bueno, yo me copié y pegué esto de la teórica porque pintó, pero bueno, ustedes van a saber, cuando vayan en el parcelito van a saber cada uno de estos casos, ¿no? Y vamos a escribir entonces la ecuación de recurrencia para saber cuáles son A, B y C. ¿Está bien? A ver ahí. Si alguien tiene muy buena vista, ya lo sabe. Entonces, ¿en cuántos partimos? En 2, son 2 mitades. Entonces, ¿cuál de las letras vale 2? ¿A, B o C? B. ¿Sí? B vale 2 porque tenemos la llamada recursiva T de n sobre 2. El tamaño de las llamadas recursivas es n sobre b, que en este caso es n sobre 2, la mitad. ¿Cuántas llamadas recursivas hacemos? ¿Sí? Voy al código. Acá hay una llamada recursiva y acá hay otra. Ah, son 2. ¿No? Es solo una porque a veces hacemos esta y a veces hacemos otra, pero nunca las dos. ¿Cuál es la cantidad de llamadas recursivas? ¿Cuál es la cantidad de llamadas recursivas? Una, ¿sí? Por más que 2 escritas, se hace una, ¿sí? No se hacen las 2. Entonces la cantidad de llamadas recursivas es 1, y ese es el valor de A. ¿Y cuál es el valor de C? ¿Sí? ¿C qué es? El trabajo que no está contemplado en las llamadas recursivas, lo que cuesta partir y lo que cuesta juntar. ¿Qué trabajo hay? Tenemos una cuentita, tenemos unas comparaciones, tenemos un return, algunas sumas, restas, qué sé yo. Todo eso es O de 1, como vos preguntabas. Si son 3, 4 comparaciones, 5, 10, 20, 90, sigue siendo de 1, pues una constante con respecto al valor que nos interesa del ejercicio, que es la longitud de la regla. A eso le llamamos n, a la longitud de la regla, y todas estas cuentitas, sumas, restas, if, etc., son constantes en comparación con eso. Ahora, si de repente acá meto un for que va desde la mitad hasta el final, ahí sí estoy haciendo algo O de n sobre 2, que significa O de n. ¿Está bien? Entonces, ojo con eso. Bien, entonces A vale 1, B vale 2, C vale 0, hacemos cuentitas, ¿sí? Y encontramos que el caso es el del medio, n elevado a la c por el logaritmo de n. N a la 0, ¿cuánto es? 1, por el logaritmo de n, es exactamente lo que nos pedían en el ejercicio, y ahí podemos decir, resolvemos el ejercicio, ¿sí? Hay quien me podrá decir, Ezequiel, pero tardaste como media hora en hacer un ejercicio, y tengo que hacer 3 ejercicios en 1 hora y media. ¿Qué onda? Bueno, obviamente lo estamos explicando, eso nos toma más tiempo, ¿no? Con suerte, y con esta práctica que tuvieron ahora, cuando practiquen en sus casas, etcétera, podrán hacer estos tipos de ejercicios en menos tiempo que teniendo que explicarlo en un pizarrón. ¿Bien? ¿Más preguntas? 3 ejercicios van a hacer. ¿Sí? 3 separados. Tal cual. Bien. No se Habla, ¿qué olvidaron hace? de 3 separados. Gente, recuerden completar el formulario ese de grupos para que sepamos en qué estado están y etcétera. Después lo paso por Slack si no ven la página.
Apreté el botoncito rojo, no sé si es.